Bienvenidos a este webinar de la comunidad de los tres principios en español, 3PSP. Es una organización sin fines de lucro comprometida con llevar el entendimiento de los tres principios a las personas hispanohablantes alrededor de todo el mundo. Hoy nos encontramos con Ruby Cortés, que nos viene a hablar sobre tocar fondo es, en realidad, tocarse a fondo. Cuando pensamos y sentimos que ya no podemos más, cuando parece que ya no hay más a dónde ir, es verdad, quizás no hay más a dónde ir, pero en la manera en la que estamos acostumbrados. La buena noticia es que sí podemos ir a un lugar nuevo, un lugar fresco, solo que para llegar allí debemos hacer un movimiento distinto, un movimiento hacia adentro, donde estamos invitados a descubrirnos en un universo de posibilidades. Ruby nos cuenta que es un ser humano que a través de su experiencia personal y profesional acompaña a las personas a vivir su proceso emocional con una nueva mirada, desde la intimidad de su sentir, siendo su apoyo de confianza para fortalecer su salud mental. En algún momento de su vida, Ruby únicamente miraba hacia abajo, con culpa, rabia y frustración. Sin embargo, se permitió levantar la mirada para notar que había mucho más a disposición para ella como también para todos los demás. Entendió que la vida nos ofrece permanentemente posibilidades, las cuales a partir de ese momento notó con mayor claridad y las tomó como un regalo permanente de la vida. Desde ese mismo espacio de amor que antes rechazaba, Rubí acompaña y se compromete con la transformación de otras personas que quieran levantar su mirada y se permitan notar lo que siempre ha estado allí, su verdadero bienestar. Ruby se desempeña profesionalmente como psicóloga, coach de transformación en tres principios, facilitadora experiencial y además es coautora del libro No eres tu historia y es una profesional registrada de 3PSP. La pueden encontrar en Facebook como Ruby Cortés .psicocoach y en Instagram como Ruby Cortés Psicocoach. Su correo, si le quieren escribir, es rubycortespsicocoach@gmail.com. Ruby, bienvenida. Bienvenida, estamos encantados de que estés acá con nosotros y disfrutando de tu presencia. Gracias, gracias Azul y gracias a todos. Qué privilegio, qué emoción, qué cantidad de emociones estoy sintiendo en este instante, pero todas basadas o las abrazan agradecimiento. Por eso hay nervios, sí, quizá hay nervios, esos que suelen haber cuando estamos en estas nuevas experiencias. Pero notaba eso, notaba esa gratitud tan bonita que abraza todo ese nerviosismo. Y bueno, vamos a estar en este espacio de comunidad. A mí me encanta la palabra comunidad porque me lo imagino y quiero que también se lo imaginen conmigo, como si estuviésemos todos en un espacio tranquilo, no sé, ese sitio ideal que a veces imaginamos, ese sitio ideal en el que hemos estado, un lugar tranquilo, de repente donde estemos rodeados de naturaleza, me lo imagino así, de repente en una tarde muy bonita, así sea mañana, aquí, por ejemplo, pero en una tarde fresca donde estemos todos juntos, como en un círculo, me lo imagino así, como en esos espacios donde también hay una fogata en la mitad, donde uno se permite compartir como con esa hermandad. Así me lo estoy imaginando. ¿Y por qué la fogata en la mitad? Aparte de que da luz, ese fuego me gusta mucho porque alguna vez veía cómo en comunidad se comparte todos juntos con esa hermandad, pero la fogata, el fuego que está ahí, nos habla mucho de la comunicación, de la conversación, esa conversación que es como el fuego. Si no se puede controlar, nos puede dañar. Si se apaga, pues nos limita muchísimo, nos deja en la oscuridad. Pero si esa llama, ese fuego se mantiene vivo, esa conversación nos sigue iluminando a todos. Entonces quiero que hoy sea un espacio de conversación, que nos iluminemos todos con todos, que estemos cómodos, que estemos tranquilos, que participemos,
desde la escucha, desde de repente levantar la mano, de repente decir no estoy de acuerdo, o sí, o noto esto, todo eso es importante, porque esa es la pureza de la conversación. Hoy, con un tema que de repente escuché, porque es como muy seguramente les ha sucedido, uno escucha maestros, escucha este entendimiento, escucha y dentro de todo eso que escucha hay frases o momentos en que ¡poc! ¡Ah! Llega ese darse cuenta, ese momento, ese instante me encanta. Y fue así como en algún momento, escuchando una entrevista de alguien, esa persona lo comentó como muy rápido, ¿no? Ese tocar fondo es tocarse a fondo y siguió. Pero de repente, hasta ahí fue la entrevista para mí. O sea, siguieron allá hablando de otras cosas y tocar fondo es tocarse a fondo. Y hoy más que hablar de tocar fondo, porque quizá lo hemos escuchado mucho, quiero darle el mayor protagonismo a tocarse a fondo. No van separadas, pero a veces hablamos mucho del tocar fondo y cómo salimos de ahí y ya. Pero quiero que hoy esto que va surgiendo vaya más a tocarse a fondo, vaya más allá en lo vivencial, vaya más allá en lo que estamos sintiendo, en la experiencia, no en la historia, en la experiencia. Esa frase de tocar fondo ha estado presente, sí, ha estado presente en muchos momentos de nuestra vida. Me atrevo a incluirlos en esto. Y la hemos vivido de una manera muy particular. Pero cuando nos dicen tocar fondo, sí creo que, se refiere a esto. Y como la invitación no es quedarnos en la historia de cuando toque fondo, sino la emoción que vivió o que se vivió o que se vive al tocar fondo, porque ahí es cuando nos tocamos realmente. Hay muchas, de repente, situaciones o circunstancias que uno puede vivir donde se siente así, desde esa cotidianidad hasta situaciones más marcadas de alguna manera en nuestra vida. De repente, hoy pensando, esta mañana pensando en cuántas veces he tocado fondo, y lo más curioso fue que no solamente en situaciones muy impactantes, sino de repente se las voy a compartir un momento en el que sentí que tocaba fondo de una manera muy particular. Estaba yo como en los, no sé, 12, 13 años quizá. Y entonces soy la menor de tres hermanos, mi hermana es la mayor, y mi hermana en ese momento estaba en pleno noviazgo, ¿sí? Estaba súper enamorada, en ese tiempo pues las cartas de amor y de hecho mi cuñado tenía muy mala ortografía y nos reíamos con mi hermano de todas las cartas que le traía a mi hermana y porque ella no la compartía, pero era muy interesante cómo a ella no le importaba, si escribía amor con H, no le importaba, porque lo que realmente importaba era lo que le transmitía esa carta. Entonces, cuando mi cuñado iba a visitarla a la casa y de repente la invitaba a salir porque pues, era su momento, querían estar juntos, querían compartir. Mi mamá me decía, o le decía a ellos, bueno, salgan, salgan al lado que quieran, llévenla donde quiera, pero llevan a su hermana. Y adivinen quién era esa, yo. Iba con ellos, o sea, me llevaban a todo lado. Pues era un rol muy chévere porque me sacaban a pasear, ¿sí? Íbamos a pasear a muchos lugares y me tenían que llevar porque tenía que ir con mi hermana y mi cuñado. Yo me lo disfrutaba siempre. Sin embargo, recuerdo un momento en el que, eh, no sé, vivíamos a las afueras de la ciudad. Entonces mi cuñado le dice a mi hermana, vamos a cine, vamos a ver una película.
Y yo, wow, y sí, vamos, porque yo ya asumía que tenía que ir, o sea, ese plan era de tres, no de dos. Íbamos allá para el cine y uno tiene la idea maravillosa, la super película, y de repente llegamos allá, entramos a la sala de cine y resulta que no era lo que yo esperaba. Era una película malísima, desde mi percepción, ¿sí? Igual los miré a ellos a ver si de pronto opinaban lo mismo. Ellos estaban tan enamorados que les hubiesen colocado, no sé, comerciales las 3 horas que duró esa película, pues les hubiese dado igual, porque ellos estaban en ese enamoramiento, en esa época bonita, y lo importante era estar juntos. No importaba qué pasaba alrededor. Pero yo, pues mirando, pues, entonces miraba al frente y veía una película malísimo, terriblemente malísimo. O sea, empecé a decir, bueno, pero ¿esto qué es? Era una película como, no sé, como oriental. De hecho, pues eso de estar leyendo los subtítulos y era aburridísima y solo hablaban y no había como nada de movimiento allí. Entonces empecé a sentirme muy mal allí. Empecé a sentirme que estaba en un lugar oscuro, frío, aburrido. No quería estar ahí porque lo que veía no me gustaba. Sentí el deseo de salir de allí, pero tampoco podía porque me podía perder más. O sea, no había escapatoria. Me senté ahí. Y esa película pasaba y pasaba. Parecía que duraba más que la de Avatar, que dura como 3, 4 horas. Esta sentía que duraba el doble, era como las dos en uno. O sea, sentía una tensión aquí y empecé a sentirme muy incómoda porque no quería lo que estaba viviendo. No podía salir, no podía moverme para otro lado, tenía que estar ahí. Y quiero que vayan reconociendo ese sentir, no la historia. La historia es una invitación a ver lo que realmente sentimos en ese momento. Y no tuve más opción, sino quedarme allí y vivir eso que no quería. En ese instante, 12, 13 años, empecé a notar que podía moverme sin moverme. Empecé a notar que podía cambiar mi percepción así estuviese en el mismo lugar, pero no porque leí este libro o porque escuché a tal persona o porque, no, fue algo natural. Dije, oiga, hay otra opción. Y empecé a sentir un movimiento distinto en ese lugar que ya no podía cambiarlo, pero sí empezó a cambiar algo y eso fue algo interesante. Empecé a notar, a mirar realmente la película y empecé a notar esos detalles como el vestuario de los actores. Empecé a notar ciertos comportamientos de ciertos actores. De hecho, ni leía lo que lo que pasaba en la película, pero sí empecé a enfocarme en algo que no había visto antes y empecé a disfrutar de lo que estaba viviendo. Y cuando digo disfrutar de lo que estaba viviendo, no era solamente disfrutar de la película, porque, digo, sí, no era tan buena, pero empecé a ver cosas que no había visto antes, empecé a reconocer el lugar donde estaba y empecé a disfrutarme en ese momento. Eso fue en ese momento, 12, 13 años. Y hoy, esta mañana, cuando tocar fondo es tocarse a fondo, vi esa emoción, esa sensación allí y me di cuenta que no es la historia, es la experiencia. No es la historia, es la experiencia. Y lo comprendí todavía más cuando de repente hablamos con otra persona o nos hablamos a nosotros del tocar fondo y si nos quedamos en la historia como vemos, pues, uy, sí, malísima la película, uy, no, terrible. Pero miren lo distinto cuando nos salimos de la historia y empezamos a ver la vivencia, empezamos a ver ese sentir.
Y ahí empieza a cambiar. Y desde ahí está el sentirme tocar fondo o el tocarme a fondo. Es ahí donde realmente quiero apuntar. Y como la historia no es lo relevante, sino el sentir, empecé a recordar más momentos donde había tocado a fondo. Y ya no porque los he compartido en espacios como estos, de pronto con otras personas. Pero cada vez que comparto ese tocar fondo, ya no es tan, sí, y toqué fondo, sino me empiezo a tocar a fondo, me empiezo a tocar a fondo y empiezo a ser más, eh, tener mayor claridad y empezar a reconocer mi emoción. Algunos de ustedes saben que mi vida ha sido un poco extraña, extraña en el sentido de que, como lo decía al principio, siento muchas gracias de estar aquí hoy con ustedes, de estar aquí hoy en lo que tengo y en lo que soy. Es un inmenso gracias. Y recuerdo ese tocar fondo. Y recuerdo, por ejemplo, cuando, cuando viví experiencias no tan agradables donde sí toqué fondo. Pero lo más interesante es que el tocar fondo lo veo como bajas, toca fondos y sales. O sea, no te quedas ahí, porque nosotros hemos vivido experiencias donde hemos tocado fondo, quizá más allá de la historia, la experiencia. Y aquí estamos, mirando para otro lado. O sea, es como tocar fondo y surge algo, tocar fondo. De hecho, investigaba un poquito sobre tocar fondo, esa frase que hemos escuchado mucho y la relacionaban mucho con el tema de adicciones, con el tema de dolores intensos. Y entonces empecé a ver un poquito más allá y empecé a entenderlo o verlo desde estos tres principios y empecé a notar cómo somos adictos a esa manera de pensar, a esa manera de pensar. Y esos pensamientos tan adictivos tienen un tope, o sea, llegamos hasta acá, o sea, ya no los podemos sostener más y ¡pum! Se libera. ¿Y qué se libera? Un universo, no un mundo, un universo, un multiverso de posibilidades. Hace años atrás, cuando vi una experiencia desagradable, de dolor intenso, no sabía cómo vivirlo, no sabía, no tenía ni idea. No fue como en la película, ya, no, esta vez no sé cómo vivir esto. Y encontré un refugio en las drogas y, y perdón por lo que voy a decir, porque parece incoherente y no es que lo esté aplaudiendo, pero así se sentía, estoy hablando desde mi sentir, se sentía muy bien, se sentía muy agradable, sentía que podía estar donde estaba cuando me drogaba, sentía que no importaba dónde estaba, me lo disfrutaba, eso sentía, sentía que podía seguir así. Y cuando pasaba el efecto de las drogas, anhelaba estar ahí otra vez, porque se sentía muy bien. A veces vemos con, uy, pero ¿qué le pasa? No haga eso, todos esos juicios. Pero cuando lo vemos desde el lado de la persona que consume, y podemos colocar cualquier tipo de adicción, pregúntenle sobre esa experiencia que tienen cuando están así. Y debe haber algo de, me siento bien, debe haber algo. En mi caso, empezaba a ver muchas cosas diferentes. Me refiero a ver detalles que antes no veía. Por ejemplo, podía pasar 2, 3 horas viendo alguna película y le veía mucho detalle y me gustaba.
podía estar haciendo, dibujando, que me gustaba mucho, y lo hacía y me perdía allí, pero tenía que consumir. Pero ese consumo empezó a ser más seguido, más frecuente, y empecé a probar nuevas cosas para sentirme así, de sustancias. Y empecé a involucrar mi tristeza en esa adicción. Y entonces, por ejemplo, recuerdo que me veía y me veía esta película de Pink Floyd, El Muro, ¿sí? El Muro, una película muy buena, pero pues viéndola así, en grupo, no sé, con más gente. Yo la veía sola en mi habitación, escuchaba, veía, y hay una canción que no recuerdo el nombre ahorita, oh, se me olvidó, pero hablaba de esa pausa que uno hacía, pero no era real. Y me llamó mucho la atención y dije, estoy haciendo una pausa, pero no era real. Y entonces, mientras todo esto sucedía, mi familia me estaba viendo cómo estaba tocando fondo. Y lo veían los de afuera. Yo no lo veía porque esto se siente bien. Y me alejaba de toda esa realidad tan malvada que había afuera, que a mí me pasó. Y de repente llegó un punto donde toqué fondo, donde por un instante me pude ver sin el efecto de esas drogas. Y lo veo ahorita como un pensamiento fuera de esa adicción. Y si lo vemos en esencia, esa adicción a pensamientos nos lleva a tocar fondo, pero de repente ese tocar fondo es un golpe que hace que se mueva algo y surja un pensamiento nuevo. La sobriedad, ¿no? Ese pensamiento fresco, nuevo. Y así pasó. Llegó una mañana después de tanta consumo y sentí esa resaca, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo conmigo? Pero no era de culparme, sino ¡ah! Hasta aquí he llegado, o sea, no me creía que había llegado tan fondo. Y empecé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y ese simbolismo que le doy a esas lágrimas fue porque necesitaba limpiar tanto pensamiento adictivo que tenía y me derrumbé. Y me derrumbé en lágrimas y empecé como lo decía Zul cuando estaba describiéndome, gracias por eso, a levantar la mirada. Y cuando levanté la mirada, es que hay más, había mucho más. Y cuando me di cuenta que había mucho más, sentí miedo de avanzar, pero me permití empezar a avanzar, no solo en lo externo, a nivel interno. Y empecé a asombrarme y empecé en esa sobriedad de pensamientos y en el sentirme así, fresca, libre, empecé a reconocer algo de paz. Y eso fue muy revelador, porque pensé que la única paz que podía lograr era haciendo esto. Cuando salimos de esos pensamientos adictivos, surge un pensamiento nuevo. Reconozco que sí hay paz, así fuese chiquitica, pero sabía, sí la hay. Y así fue. Sentí esa paz y de ahí me apalanqué para ver que sí es posible vivir en paz independientemente de la circunstancia. Alguna vez le escuchaba a Marina y lo hemos escuchado acá, los tres principios están, pero ella dijo, cuando yo veo mi pensamiento, los tres principios están. Y creo que fue eso lo que pasó. Yo vi mis pensamientos
y vi este pensamiento con esa sobriedad y yo veo mi pensamiento, porque yo, esta mente, veo esta conciencia, pensamiento. Yo veo mis pensamientos. Y cuando uno ve sus pensamientos, empieza a sentirse. Entonces ese tocar fondo es tocarme a fondo. Y empecé a ver esa transparencia, esa liviandad, esa paz. Y de ahí para allá, de ahí hasta hoy, han habido muchos momentos en que siento que toco fondo, de muchas maneras, de muchas maneras. Pero empiezo a reconocerme y digo, tocar fondo es tocar mi fondo. Y empiezo a ver mi emoción. Y empiezo a ver cualquier emoción. Empiezo a ver tristeza, empiezo a ver alegría, empiezo a ver, eh, no sé, nervios, empiezo a ver gratitud, empiezo a sentirme. Y empiezo a ver que independientemente de lo que esté sintiendo, también reconozco esa paz. Ahorita tenía muchos nervios, de hecho todavía creo que los tengo, pero reconozco esa paz. Y hoy día, lo único que cuando estoy compartiendo, cuando estoy viviendo, cuando estoy respirando, lo que quiero notar es esa paz. Quiero notar ese sentir. Quiero permitirme compartir desde el corazón, porque desde acá he sentido que cuando comparto desde acá, el ego o cualquier otra situación para impresionar se desvanece, porque el amor es lo que realmente hace que conecte uno con las personas y apuntando a la verdad. Cuando uno habla desde el corazón y apunta a la verdad, reconoce uno esa paz. Por eso, benditos momentos en que tocamos fondo, porque en mi caso me he permitido tocarme. Y ahorita mientras hablo, creo que ese tocarse, ese abrazo, ese estar en medio de esta fogata imaginaria, pero todos alrededor, ese sentirnos cerquita, independientemente de donde estemos, o si nos hemos visto presencialmente o no, todo eso no importa, se siente. Por eso les decía que tocarme a fondo es la experiencia más maravillosa que podemos tener. No nos la limitemos, porque se siente tremendamente disfrutable. Por ahí va, por ahí va. Esto es lo que quería pues compartirles desde lo que vivo y siento cuando escuché tocar fondo, es tocarse a fondo. Y aquí creo que es cuando me ayudan. No sé qué resuena con ustedes, qué no. Mm, si si tienen alguna pregunta, algún comentario, y gracias, Caro. Voy a arrancar, me adelanté a las manitos, perdón. Ruby, ¿qué webinario con el corazón tan en las manos? ¿Qué cuánta entrega y cuánta profundidad? Esto es un regalazo para todos los que estamos acá y para todos los que vean la grabación. Esto es estar al servicio de la sabiduría, traer el corazón y ofrecerlo. Y creo que eso es una excelente representante de lo que, voy a poner a llorar, de lo que un profesional tiene que hacer. Em, no sé si es tan así, pero escuché
que cuando te estás ahogando en una pileta, por ejemplo, si vos luchás para no tocar fondo, te ahogás casi seguro, porque hiperventilás y haces un montón de movimientos. Si te permitís tocar fondo, entonces el agua te levanta. Y creo que esa es la gran invitación que nos traes a todos, el permitirnos habitar la experiencia de forma intensa, llegar hasta donde haya que llegar y saber que aún así estamos a salvo. Y una cosita más quería agregar, hay otra maestra coach de los tres principios en inglés que se llama Amy Johnson y ella habla mucho sobre hábitos y comportamientos adictivos y una de las cosas que para mí fue muy reveladora fue la mirada en la que ella mostraba que siempre cuando tenemos un comportamiento adictivo, que todos los tenemos a diferentes cosas, porque todo es la adicción a los pensamientos, la adicción a una sustancia, la adicción a estar en Facebook, la adicción a estar en Instagram a la noche, hay adicciones al azúcar o lo que sea. Pero todos vamos a eso, aunque parezca ilógico, tomando una decisión rumbo al bienestar. Yo no quiero experimentar como estoy experimentando y esto me va a hacer sentir un poco mejor, por lo menos momentáneamente, por lo menos en ese momento. Y para mí el reconocer que cuando uno acude a una adicción en realidad está buscando un poco de paz mental, es muy diferente, cambia toda la mirada. Que después podemos dar pasos y encontrar la forma de no necesitar nada externo para llegar ahí, que fue lo que vos hiciste. Pero cambia la mirada frente a uno mismo, cambia la mirada frente a los demás, sobre todo cuando tenemos familiares que a veces están con adicciones y a veces uno tiende a juzgar o a distanciarse y otro coach que se especializa en adicciones, que se llama Mudasir, me decía que el acompañamiento a una persona con un comportamiento adictivo parte del amor y la comprensión, únicamente. La comprensión de que esa persona está caminando hacia su bienestar y crear un espacio para que esa persona se encuentre a sí misma, con apoyo. Y creo que eso es lo que estás dándonos a todos nosotros, esta gran oportunidad y lo que le das siempre a todos tus clientes. Así que gracias por estar acá y por ofrecer esto. Sí. Claro. Ruby, azul, azul también. Gracias. Ruby, qué emoción. Voy a compartir la emoción de la que hablaba también Azul. Hay algo en ese compartir desde la honestidad, desde la desnudez, desde el corazón. Eso que le conozco a Ruby desde el día en que hablamos por primera vez. Y si me pongo a llorar, me pongo a llorar, no tengo ningún problema. Eh, pero eh, tenés un don, un- una manera de estar al servicio que es maravillosa. Eh, Esto de que hablabas de ese momento en el que llorabas y llorabas, creo que cuando uno habla desde este lugar, desde este entendimiento profundamente, uno invita a que todo lo que sabemos y conocemos desde el intelecto caiga, caiga, se rinda. Y en general eso viene acompañado de emoción, viene acompañado de limpiar, de espacio. Eh, a veces alguien ni siquiera empieza a hablar y yo ya me encuentro que estoy... Me pasa mucho con Dicken Bettinger. Él se sube, él está para empezar a hablar y mira. Y a veces la mira a su mujer y se conmueve y yo ya estoy... Porque claro, no está en las palabras, está en el sentimiento. Pero además tus palabras vienen claramente desde ahí, con un mensaje tan claro y tan puro. Eh, y cuando también Azul hablaba de esto, ¿no? De dejar de luchar contra no hundirse y no irse al fondo.
y finalmente uno va al fondo, se toca y, ¿no? Es esa entrega de decir, bueno, ya no sé más qué hacer, no sé a dónde ir, no sé cómo. Y uno se entrega y boom, deja que, ¿no? Que la maravillosa sabiduría del sistema y de lo que somos haga boom, acaba, acaba. Así que perdón por la larga, por el largo agradecimiento, pero Ruby, te adoro, sos increíble y gracias, gracias por este regalo inmensamente. A ustedes, a Zuli y Caro, porque también es importante ver cómo todavía, a pesar de eso, a veces hay resistencias o había mucha resistencia y no me estaba permitiendo dejar ser, porque fue ese momento en que empezó toda esta transformación, pero después resultó otra adicción, de repente a tener que demostrar que ya no soy así y ahora se volvió diferente y empecé a descubrir que no era para allá, era para acá. Y otra vez, todo me devuelve a siente, siente, toca, toca esa emoción y parte desde ese amor, desde esa compasión también. Y todo esto sigue siendo. Y este sentir de ahorita, de este instante, sigue siendo. Entonces, de eso se trata, de ese sentir. Gracias, Azul y Caro, por lo que comparten también. Eh, Sandra, Sandra. Hola, hola. Hola, Sandra. Ay, pues primero que nada agradecerte, Ruby. La verdad es que me emocionaste, me pusiste la piel chinita y la verdad es que creo que, y estoy muy de acuerdo contigo, que la mejor manera para compartir y para conectar, para llevar ese mensaje es desde el amor. Eh, Gracias por tantos momentos de vulnerabilidad que compartiste, por esa honestidad y por esa transparencia que me llevó a sentir y a ver y a empatar mucho contigo lo que nos dices, que cuando tocas fondo y te pones en esa y te dejas en esa rendición, no hay otro resultado más que expansión, cuando puedes tocarte fondo. En mi proceso de vida, en estos últimos años he tenido, es que me emocionaste, momentos así y se los comparto así con la misma emoción. Es una oportunidad, finalmente es una oportunidad. Cuando más vulnerable te sientes, cuando más incómoda, cuando más quisieras incluso brincar ese momento, ¿no? No estar ahí, no sentir. Cuando hay esa resistencia y esa lucha, no te permites ver más allá. Y cuando te quedas en esa de aceptar la vulnerabilidad y de ver más allá, wow. Hace unos días con Moni López me invitó a hacer un podcast y justo hablaba de eso, de la magia que tiene el presente, aunque ese presente sea estar tocando fondo, porque esa oportunidad de tocarte y de conocerte más te fortalece, siempre te fortalece y te permite, como dices tú, ver mucho más de lo que a veces por la experiencia no estás viendo. Gracias, Ruby, te abrazo. Gracias, me encantó. Gracias a ti, Sandra, porque pues también hemos tenido el privilegio o he tenido el privilegio de compartir contigo muchos momentos donde hemos tocado fondo y escucharte ahorita desde esa emoción, desde como lo estás diciendo, de eso se trata.
Y cuando uno lo ve en uno, lo ve en el otro y dice, todo esto es posible, o sea, y ahí es donde surge esa gratitud también de la que hablaba inicialmente, porque es que, pero ¿cómo va a agradecer esto? Es que no es de sí, gracias por esto, no importa, no, es desde un espacio más honesto, más puro, más así como tú lo mencionaste. Gracias a ti, Sandra, gracias. Vamos con Isabel, no sé si había alguien antes, pero Isabel, hola, Isa. Hola Isabel, Rubí. hola. Estoy muy sorprendida, no, o sea, de verdad, no me lo esperaba, no tenía, no, ni remotamente. Cuando empezaste el webinar, o sea, claro, reflexioné en mí de si alguna vez me he sentido tocando fondo y con mi percepción de lo que es tocar fondo, siento que jamás me ha pasado. Más sin embargo, sí he sentido varias veces que ha habido gente cercana a mí que ha tocado fondo, no desde tu expresión, esto es nuevo completamente para mí, pero cosas como, ya sabes, tengo ahorita una amiga que su hermana murió de cáncer hace 2 años y ayer le diagnosticaron cáncer a la hija de esta persona que murió de 27 años, cáncer en el cerebro también. Entonces, claro que eso no me está pasando a mí, pero yo lo veo y lo atestiguo y entonces tengo que aprender de eso, ¿no? Como he aprendido de otras experiencias de otras personas que han tocado fondo, como me está pasando en este momento con tu historia. Entonces, más que hablar de algo mío, yo me quedé como con un montón de preguntas de lo que acabas de exponer. O sea, no me imagino que se siente sin principios todo esto que te pasó y salir adelante. Y después tener principios y entonces tener como, valga la palabra, como un diagnóstico de tu historia del pasado con tus mejores alternativas ahorita, sin la culpabilidad de elecciones y ahorita desde como una simplicidad, poderte observar antes de principios, más antes de tus tocares fondo, más ahora que puedes observarlo hace 2 años y con la experiencia de ahorita, o sea, la diferencia de principios de hace 2 años a la diferencia de ahorita y cómo has estado gestionando esta experiencia, porque digo, esta experiencia la podías haber platicado súper berreando, me explicó, y en muchas tesituras como me subo al ladrillo de la víctima, me subo al ladrillo de la culpa, pero también me subo a quién le echó la culpa. ¿Sí me explicó? O sea, la verdad es que creo que este webinar debería tener una segunda parte, porque, o si no, una conversación muy larga conmigo, porque me quedé como con muchas preguntas, Rubí, con muchas. Muchísimas gracias. Joel, a ti, qué bueno que te quedes con muchas preguntas, porque de eso se trata esto, ¿no? De abrirnos a todas esas preguntas, preguntas abiertas que se van respondiendo en su momento. Hay algo que dijiste sobre eso de antes, de principios, después de principios, desde la ida a cine, donde me sentía súper incómoda, desde el momento en que noté hasta dónde toqué fondo con esas adicciones, o en cualquier momento, siento que los reconocí, los principios, no los articulo como ahorita, no se articularon en ese momento como ahorita, pero ahí están. Cuando llega una persona, no solamente porque lo siento y lo he vivido en mí, cuando llega una persona con su historia y llora y y la, y la narra con ese dolor tan profundo, lo que nos comentaba Caro en el último espacio es notar en ese momento los principios en esa persona,
porque también los noté. Quizá no los articulaba y no los podía decir como ahorita, pero sí lo sentí. Sí lo sentí, quizá en la experiencia de Dios. La experiencia de Dios, no la imagen, la experiencia de Dios. Quizá ahorita lo articulo de muchas maneras, pero que lo sentí, lo sentí. Por eso, ¿cómo no estar al servicio de Dios? Sí, viví la experiencia de Dios. Gracias, Isa. Oh, Ruby, antes Gracias a ti, Ruby. de continuar, te quería leer algunas preguntas que hay en el chat desde antes. María dice, Ruby, quiero entender por qué llegamos a tocar fondo o por qué necesitamos tocar fondo para ver más allá. ay, súper, qué buena pregunta. Esa experiencia, la experiencia de tocar fondo, más allá de la historia, es una vivencia muy personal, muy íntima. Siento que ese tocar fondo es ese límite que nosotros nos colocamos a lo que podemos entender. Ese tocar fondo es, hasta aquí llegué, sí, hasta aquí llegué, hasta ahí entiendo, hasta ahí entiendo. Mentiras, ese tocar fondo es esa puerta que se abre a seguir descubriendo. Por eso el tocar fondo, más allá de lo impactante o de la narrativa que tengamos al hablar de ese episodio, de esa circunstancia, ese tocar fondo creo que es cuando llegamos al límite de nuestro entendimiento. Hasta ahí voy. Esto sí no lo aguanto. Esto me puede pasar cualquier cosa, pero esto no. Esto es diferente a cualquier cosa. Es que usted no está viviendo lo que yo estoy viviendo. Todos esos discursos que salen, que nos decimos o que decimos, parece que ahí ya no hay más. A veces es, ¿cómo vemos? ¿Cómo vemos más? Algunos son tan valientes y piden ayuda. Algunos son tan valientes y ven su vulnerabilidad, como lo decía Sandra, y lloran. Algunos son tan valientes y se atreven solitos a mirar y ver que hay más. A veces se acerca alguien y nos acompaña a mirar más allá, pero algo pasa. Cuando creemos que hasta aquí ya no más, cuando hay ese límite, algo o alguien nos permite decir, ¿cómo así que no? Que hasta ahí es, esto es para más. Por eso lo que decía Azul de, ya uno se rinde, ya no hay más, es que ya no puedo hacer más, no es que no hay que hacer más, hay que dejar de hacer. No sé si con eso contesto la pregunta, pero es lo que está surgiendo. Yo creo que sí, yo creo que sí. A ver, ahí tenemos un mensaje de nuevo. María, gracias Ruby, es cuando ya no creemos más en nuestras fuerzas. Gracias. Sí, creo Resumiste mejor. que sí. Perfecto. Sí. Y Enrique, bueno, Elvia dijo, me gusta ver que para tocar fondo es también darnos el permiso de llegar ahí, no resistirnos, sino dejarnos, soltarnos. Y Enrique pregunta, ¿puedes hablar más de cómo ver el pensamiento? Ay, wow. ¿Cómo ver el pensamiento? Mira, es interesante cuando, a ver, ¿cómo lo puedo articular? Creo que cuando estamos inmersos en el pensamiento, ese sentir, como lo hemos visto, como que ahí nos va diciendo, estamos metidos en ese pensamiento, metidos en ese pensamiento. Y el sentir nos va diciendo, ¿no? Alguna vez escuchábamos también en algún espacio de estos cómo esa experiencia, el pensamiento es neutral, pero la dirección que tome ese pensamiento, eso sí depende de él. A veces toma esa dirección de contraernos y a veces ese expandirnos, contraerse, expandirse, contraerse, expandirse. Y yo antes juzgaba, uy, no, es que yo tengo que tener pensamientos de expansión, no de contracción. Pero después empecé a reconocer que el funcionamiento del cuerpo humano, la vida se da en el corazón, por ejemplo, se contrae, se expande, los pulmones se contraen, se expanden y dije, ah, es natural. Y empecé a reconciliarme con más todavía con mi humanidad, reconocer mi divinidad
Y empecé a ver, pero los pensamientos siguen siendo neutrales. La experiencia de neutralidad, perdón, de contracción, expansión es natural. Cuando yo reconozco ese movimiento de contracción o expansión, puedo ver mis pensamientos, veo mi experiencia. Es como no analizar, voy a analizar mi corazón, se contrajo, se expandió. No, no, no. Es, estoy reconociendo cómo funciona el corazón, cómo funcionan los pulmones, cómo funcionamos, pero aquí los dejamos ser, aquí también, pero el pensamiento a veces no lo dejamos ser. Venga, me quedo con esto, y es ahí, cuando noto mis pensamientos, ese movimiento, puedo verlos, estoy entendiendo la experiencia, y si entiendo la experiencia, me relaciono diferente con esa experiencia, con ese pensamiento, con esa circunstancia. A eso era que me refería cuando veo mis pensamientos. No sé si esto te clarifica un poquito. Aunque si te lleva a otra pregunta, mejor, porque eso se trata. Ya nos dirá Enrique a ver cómo le llegó. ¿Sí? ¿Seguimos con Ofe? ¡Feliz cumple, Ofe! ¡Feliz cumpleaños, ¡Feliz Sofe! cumple! ¡Qué honor! ¡Feliz Ay, cumple! gracias, qué linda. Yo ¡Feliz dije, no, vamos a cumpleaños! pasar Ay, no, no, desapercibido y no. miren, Mm, qué hermosas. Oigan, pues qué hermoso regalo, mi Rubes. Es de qué verdad lindo. maravilloso, precisamente hacia allá voy. Sí, soy mucho de pronto de llorar, decía nuestra Caro, no tengo problema, y a veces yo abuso un poquito de ese no problema. Me ha encantado este regalo de la vida me ha llegado en forma de ustedes, mi Ruby, Mm, porque ese tocar fondo es dependiendo lo que cada quien nos estamos contando. Nos estabas compartiendo desde el amor, desde tu autenticidad, esta manera de tocar fondo en ti, ¿no? Y en mí venía esta parte de que yo tengo consciente la primera vez que toqué fondo, pero no tenía todavía ese juicio, esas creencias formadas que me dejaran enganchar con ciertos pensamientos, ¿no? Y me quedaba pensando, dije, Dios, si hoy es mi cumpleaños, el día que nací, yo no nací pensando, con esto no puedo, no, esto es demasiado, no, con esto sí toco fondo, esto me rebasa. Si estamos diseñados para superar cualquier circunstancia que la vida nos presente, porque como seres humanos venimos equipados ya con esto, con este regalo. ¿Cuándo fue que nos enganchamos con estas creencias, con estos juicios, con este pasado, futuro y nos salimos del presente? Me venía todo este como regalo, mi Rubí, entre otras cosas. A mis 12 años, mi primer tocar fondo y no lo vi así. Y salí. Fue ser maltratada por mi padrastro, ser lava el carro y vuélvelo a lavar y no te quedó. A mis 12 años, yo no alcanzaba el carro, pero lávalo, ¿no? Y me dejaba ir de 10 de la mañana a 8 de la noche, sin comer, sin cenar. Y decías tú, mi Rubí, no es la experiencia, es como la vivamos, como tu película. Y yo no la sufría, yo cantaba, yo disfrutaba el sol o la lluvia si llovía, a mis 12. Y hoy en día digo, y he pasado cosas menos fuertes y digo, no, ya no puedo. ¿Cuándo fue que me enganché? ¿Cuándo fue que me creí que no podía? No, es un hermoso regalo, mi Rubí, ¿no? Hermoso, hermoso regalo de apuntar hacia nuestra naturaleza, de en ese momento que llegamos a la vida y no traemos esas creencias y no traemos esos límites mentales y podemos comenzar a gatear, a caminar y caernos y volvernos a caer y no decimos, no, ya no pude, ya, este fue mi límite. ¿Cuándo fue que nos la creímos? mm, Muchas gracias, mi Rubí, eres una maestra en toda la extensión de la palabra. Eres un ser que efectivamente te conectas, de verdad, haces una conexión de una manera tan original con uno que tú me has visto berrear totalmente de dolor en algunos temas que he tenido y no me siento juzgada, criticada, mucho menos. mm. Eres un hermoso regalo. Gracias. Gracias, Sofe. Y te das cuenta del gran regalo también que das, porque cuando
feliz cumpleaños. El otro día escribió feliz cumpleaños. Esta mañana te escribió feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Qué regalo que es esa persona cuando cumple años. El regalo es para nosotros. Gracias, Opa. Gracias por eso y también por recordarnos cómo en esa niñez, cuántas cosas nos pasaban y cuáles límites. Esto es de disfrutarlo y todo cambia. Muchas gracias, Opa. Irina, 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 sí, Irina. Hola, Muchas gracias, INDS. Hola. gracias. Yo también me siento sumamente agradecida. Creo que agradecida de haberte escuchado hoy, agradecida de estar hoy aquí también. Creo que no hubo una sola cosa que dijiste que no me resonara de manera personal. Eh, Me sentí muy conmovida también porque creo que hablar del tema de las adicciones no es un tema fácil, ¿verdad? Eh, Quizás mi adicción no fue con sustancias, pero sí sé lo que es sentir ese shot de adrenalina cuando, cuando con cosas, cuando vas y compras algo para, yo le digo parchar, ¿verdad? Para parchar todo lo que está pasando en ese momento en la vida y yo lo tapo comprando, lo tapo con cosas. Y quizás no es tan fácil verlo, quizás de afuera, no sé, pero, pero vivir así tiene sus consecuencias también. Y cuando hablabas de sobriedad, que creo que también esa es un poco la palabra de mi vida. Hay una herramienta de autoconocimiento que a mí me encanta, que se llama el eneagrama. Y en el eneagrama yo soy un 7. Y el 7, cuando está centrado, está en sobriedad, ¿verdad? Para que el 7 esté centrado, tiene que vivir en esa sobriedad de pensamiento. O sea, cuando hablaba de la sobriedad de pensamientos, eh, ¿verdad? Me llegó tanto a la, no sé, a la profundidad, la sobriedad en la manera de vivir todo. Me siento tan nerviosa hablando de esto, ¿verdad? Porque me toca tanto. Así que eh, muchísimas gracias. Creo que he tocado fondo muchas veces en mi vida, pero la última vez que toqué fondo, creo, creo que me cambió, ¿verdad? De una manera que no lo había experimentado nunca antes. Ahora lo veo y digo, sí, las otras veces que toqué fondo, que quizás no fueron cosas menores, hice arreglos, pero esta última vez tocar fondo fue una bendición. Llegar a esa profundidad, ¿verdad? A ese lugar tan oscuro, ¿verdad? Solo me llevó ahora lo veo, digamos, ahora desde lo que estoy empezando a entender lo veo distinto, pero 2 años atrás o 3 veo que como los 3 principios que conocemos estaban ahí y, y solo puedo ver ese tocar fondo como una bendición, o sea, como un regalo de vida, porque yo creo, y no sé si todas las personas lo experimentan de la misma manera, pero yo creo que si yo no hubiera tocado fondo todas las veces que he tocado y si no hubiera tocado ese fondo en ese momento, no estaría donde estoy hoy. Así que
Muchas gracias por todo lo que nos regalaste hoy. Coincido con Isabel en que esto debería tener una segunda parte, ¿verdad? Y de verdad, muchísimas gracias. A ti, Irina. Wow. Gracias porque esa experiencia de tocar fondo es tan íntima, pero no para guardarse. Es esa intimidad que te ayuda a conectar con el otro en esa desnudez del alma. Es ese poder ver el tocar fondo como una bendición, porque es ese sacudoncito que nos pone el Dios o la vida de, "Ay, ¿qué hay más?". Ese sorprendernos que hay más y ver la vida con sobriedad, con nada más, con esa pureza. No hay que taparlo, como decías, ¿no? Ese taparse pesa mucho. Ese tocar fondo es, quitamos todo eso. A veces me hiciste recordar, a mí me gusta mucho organizar mi casa. No tan seguido, lo confieso, pero cuando lo hago, desbarato todo y cuadro y organizo los muebles de maneras distintas. Y se hace un desorden, pero es eso, ese cambio que hace que vuelva esa frescura del espacio. Entonces creo que ese tocar fondo es ese sacudón, ese desorganicemos, alguna vez también en una exploración alguien decía, para usted que es un desastre, desastre. Y yo, es terrible. Decía, desastre, ¿sabe? Aquí me resuena, decía esta persona, decía, es como un sastre, ¿sí? El sastre hace el vestuario a medida, ¿sí? Y se ve bien. Pareciera que el desastre, seguimos explorando y decía como, el desastre es como ese sastre que nos hace la experiencia a la medida. Y yo, ¡oh, qué interesante! Entonces mira todo la maravilla es que enamorarse de este momento, mira todo lo que surge. Gracias, Irina. Karen. Hola, buenos días a Hola, todos. Karen. Perdón por entrar tarde, pero estoy en mi fondo. Yo siempre creí, y un poco uniendo lo que han dicho de los pensamientos y todo esto, que el fondo era algo bien oscuro, que tocar fondo era la oscuridad absoluta. Y escuchando, me encanta verlo como la luz absoluta, ¿no? Como encontrar la luz en este desastre, que al final en el caos, en este desastre, corren ríos de posibilidades y ríos de luz para ver con otra mirada, con ojos frescos, ¿no? Tiene que desbaratarse, entonces me encanta darme cuenta hoy que el fondo no es oscuro y que nunca lo ha sido y que solo lo connotamos como tal y que está lleno de una luminosidad increíble. Muchas gracias, Rubí. Digo, no, lo voy a escuchar en la grabación completo, pero me llevo esto o sea, fue justo lo que tenía que hacer, así. Exacto. Wow. Pues Karen, a ti, gracias, porque es eso, mira cómo la simplicidad se toma un tema y empieza a desglosarse y ve uno, claro, es que tocar fondo es la luz absoluta, porque estaba en una oscuridad, la luz. Sí, y me acuerdo cuando empecé a estudiar desarrollo humano hace muchos años y que te vas a empezar a meter profundo, profundo, profundo y empiezas a escarbar toda la cloaca, ¿no? Como decimos. Entonces, alguna vez dije, estoy tan profunda que no estoy viendo, o sea, no estoy saliendo a la superficie a ver los colores. Entonces decía, claro, tengo que dejar de irme tan profundo, tan a fondo para poder salir y ver la luz y los colores. Pero ahora, o sea, me diste la vuelta porque digo, claro, es que los colores también están abajo si yo los permito ingresar en mi experiencia. Entonces hay colores siempre.
todo el tiempo arriba, abajo, un lado al otro, no importa. Y la connotación que le damos a ese fondo de oscuro, pues es solo un pensamiento al final. Nada más. Esto que Gracias, Ruth. acabas, eso, a ti, Karen. Esto que acaba de hacer Karen, por ejemplo, es ver mis pensamientos, ver el fondo oscuro. Ah, ya lo estoy, ahí estoy viendo. Ah, mira, estaba pensando esto. Es muy bonito lo que está surgiendo. Muchas gracias, Karen. Gracias a usted. Oh, Julia. Bueno, gracias ante todo, Rubí, por esto que nos traes, que es algo muy íntimo tuyo, pero que nos hace ver muchas cosas y nos hace sentir sobre todo esta, esto maravilloso que viene a ser lo que somos realmente, ¿no? Y la capacidad que tenemos de darle la vuelta a la hoja y resurgir, ¿no? Yo estaba pensando que cada persona tiene un concepto de tocar fondo, ¿no? Porque de repente para mí tocar fondo pues era, no sé, de repente un hábito que se me ha hecho, ¿no? En cuanto a la ansiedad o qué sé yo. De repente para otra persona tocar fondo pues no va en la misma proporción que yo lo estoy pensando o que lo estoy sintiendo. Y es algo, como te digo, íntimo, en donde cada persona sabe, o bueno, necesariamente no sabe cómo salir, por eso es que uno como que se siente que es algo que no tiene salida. Pero creo que no, los tres principios están en todos, ¿no? Los sepan o no los sepan, se den cuenta o no se den cuenta. Lo que contaste cuando tenías 13 años, que te diste cuenta de que había otra forma de permanecer en el cine, disfrutando el ahora, viendo los detalles y todo de lo de la película. Yo creo que eso es algo que todos lo tenemos, que de repente hay algunos que nos demoramos más en el proceso, pero que siempre se da, ¿no? En mi caso, por ejemplo, sí he sentido que he tocado fondo. Eh, creo que me he demorado un poco más que tú en darme cuenta de qué cosa era pensamiento y qué no. Pero lo que se siente cuando te das cuenta de que hay más colores, de que hay más probabilidades, de que hay otra cosa nueva a lo que tú siempre tenías por sentado en cuanto a tus pensamientos, es una liberación y es un como volver a nacer, ¿no? Y, y eso es lo que estoy sintiendo ahora y eso es lo que también coincidentemente estoy experimentando en mi vida, ¿no? Un gran ponerse las cosas de acuerdo para ver más cosas y más posibilidades. Y bueno, gracias por este gran regalo. Sí, Julia, qué bonito sentir que expresas. Se siente bonito escucharte sentirte bonito. Gracias, Julia. Ceci, Cecilia Benavides. Hola, Ceci. Hola. Bueno, igual emocionadísima. Sí, súper. En cada intervención, bueno, la tuya y de las demás personas, cómo se ha movido mucho acá, ¿no? Se ha movido mucho, y no de tristeza, ni de pena, ni de añoranza, sino es como que, ¿no? Como, no sé, cada uno, como un poco lo decía Julia, entiende ese tocar fondo de una manera, ¿no? A dónde nos lleva la mente cuando decimos tocar fondo, ¿no? En un espacio, en un lugar, en una experiencia X, ¿no? Y yo me preguntaba, justo antes que interviniera Isabel, pero es que todos en algún momento hemos tocado fondo, es parte de la experiencia humana. Y viene Isabel.
Y dice, desde donde yo lo veo o lo entiendo, yo creo que nunca he tocado fondo, ¿no? Y pone la experiencia de otras personas de tocar fondo, pero no la de ella. Entonces ahí como que no me quedo, wow, digo, interesante, ¿no? Yo pensando ahorita, ¿quién no va a tocar fondo en la vida? Que es parte de, e Isabel sale con eso y me, bueno, es porque cada uno lo entiende a su manera también, ¿no? Y creo que también hay niveles de profundidad en ese tocar fondo. A veces un tocar fondo puede ser ya no puedo más, como lo escuchaba alguien, con mi hijo adolescente y tiro la toalla. Fuera, no puedo más, ¿no? O tocar fondo en cosas mucho más, no sé, más fuertes para uno también, ¿no? Entonces, bueno, toda esta reflexión me ha hecho sentir muchas cosas y muy lindo. Y sí debería haber parte 2 y parte 3. Y te agradezco de corazón, Ruby. Te quiero un montón. Tan linda, Ceci, gracias. Sí, mira, es que es como todo, ¿no? El tema, el título, apunta a algo y empezamos a explorar y si apunta a la verdad, surge más claridad. Y sí, claro, cuando, cuando dice, no, yo no lo he vivido, claro, porque es una experiencia tan íntima que por eso colocaba, no es la historia en sí, es la experiencia de sentir tocar fondo. De repente en esa cotidianidad, es más, por ejemplo, es que es cuando llegamos a esa situación donde siento yo que es cuando nos ponemos esos límites, no, hasta aquí yo doy, en algo grandísimo, en algo cotidiano, con un ser querido, con un extraño. Esta mañana o sea, fui al gimnasio y veía, y a veces toco fondo. ¿En qué sentido? Me siento incómoda porque a la hora que voy van muchos jóvenes, muchachitos, o sea, niños, o sea, muy pelados, decimos acá, muy chavos. Y resulta que, claro, entonces ellos alzan, no sé, 15, 30 kilos y yo con una mancuerna de 2 kilitos. Y entonces miro y entonces veo y digo, ay, qué curioso. Y entonces, y hacemos los mismos ejercicios, pero de pronto los mismos son más pausados y ellos ya, ¡ah! Y entonces empiezo yo a sentir esa incomodidad del límite, hasta aquí yo, uy, no, yo debería venir a otra hora donde haya menos gente o debería, no sé, estar con, no sé, deberían esto organizarlo por edades. Empiezo a ponerme límites hasta en eso. Y digo, ¿y por qué no empezar a romper esos límites, esos hasta aquí doy, no lo comprendo más y empezar a disfrutar, oigan, la esencia del momento? Y qué rico que haya estas personas y antes aprendo porque a veces hacen los ejercicios mejor que yo y no pasa nada o no importa, va más allá de que si es hombre o mujer, tiene esta edad o este peso o esta altura o va más allá y empieza a decir, a desvanecerse. Ese límite era simplemente para darme cuenta que nunca hubo fondo, no sé, es algo así también que estamos viviendo. Entonces, gracias, Ceci. Pero, Ay, gracias, Ruby. Realmente me ha encantado lo que ha sucedido. Yo creo es que no es un solo hecho de escucharte. Yo, Verónica, escuchando a Ruby, y lo que creo que nos ha sucedido a todos, es permitir experimentarnos en tus palabras. Y eso es lo que ha sucedido. Así que muchísimas gracias. Y lo que acabas de decir era lo que yo hace rato quería, que finalmente, porque alguien preguntó, ¿por qué caemos? ¿Por qué tocamos fondo? Y como yo lo veo, es que yo he caído muchas veces, pero al igual que, no sé si fuiste tú, la última vez fue diferente, porque ya entendía algo más. Yo creo que tiene que ver mucho con el pensamiento. Lo que tú acabas de contar del gimnasio es pensamiento. Y comenzamos a buscar soluciones al sufrimiento afuera.
Y lo que vemos es nuestro pensamiento, y nuestro pensamiento no refleja quiénes somos. Entonces nos vamos y no encontramos, no nos calma, no calma todo lo que buscamos y experimentamos afuera para tratar de calmar este sufrimiento. Y lo que, por lo menos en mi experiencia ha pasado, que finalmente logra cambiar, es la rendición. Cuando finalmente ya mucho aleteo, ruido, bulla y ya siento que no puedo más, me rindo. Y eso hace que pare todo este ruido, que entre en el silencio, porque ya no tengo más, no hay más por dónde buscar, no hay más dónde ver. Y al estar en ese lugar, recién puedo comenzar a verme, porque ya no hay más. Ya no, mi cabeza ya no puede seguir pensando. Está agotada, está estresada, no puede. Me rindo. Y ahí es donde empiezo a vislumbrar el camino, a dejarme, a fluir, a dejar de aletear, como decía Azul, para tratar de no ahogarme. Solo me dejo. Ahí empiezo a ver algo. Esa ha sido mi experiencia, principalmente la última vez que caí fondo y de ese dolor profundo. Y cuando empiezas a ver, te das cuenta que solamente empezaste a creer pensamientos, a ver pensamientos y a buscar soluciones desde el pensamiento, fuera. Y entre más buscas y entre más tratas, más te hunde, más te hunde, más te hunde. Y lo que hace la rendición es la magia, hace la magia. Eso quería compartir. Muchas gracias, ha sido maravilloso. Gracias. Sí, Vero. Sí. Como lo ibas narrando, como lo ibas describiendo mejor, empecé a sentir cuántas veces, y daba gracias otra vez, cuántas veces ese tocar fondo, ya no más, ya, y esa rendición de alguna manera es tan liberador, o sea, ya se desvanece el peso de esos pensamientos y realmente veo, como veo, y wow, es una bendición. Gracias, Vero, y gracias a todos, la verdad que sí. Rubí, esto fue un regalazo para todos. Reitero el pedido general de que esto tenga una segunda parte, ¿no? ¿Estamos todos de acuerdo? Así que Wow. queda en tus manos saber cuándo querés crear ese espacio para todos nosotros. Y tus palabras para cerrar hoy. Wow. Amor de amor, decía más que palabras, esa canción clásica de los 90, más que palabras, es ese sentir. Cada vez, no digo me convenzo, cada vez reconozco más y doy gracias a cada experiencia que he vivido, que estoy viviendo y que viviré, porque cada instante es una gran oportunidad para ver más, para ver que el fondo no es oscuro, está lleno de luz. Y gracias a ustedes porque ningún lugar se va a sentir incómodo cuando uno se siente acompañado. Gracias por eso. Muchísimas gracias, Ruby. Nos vemos la semana que viene. Esta vez nos vamos a encontrar con Vero, que va a tener también para compartir con todos nosotros. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.
Gracias. Gracias. Gracias, Ruby. cuídense. Gracias.